continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL para el año 2019 destacan el mayor crecimiento de la economía de Honduras en la región centroamericana, en donde pese a esto la extrema pobreza persiste. Conforme a estas estimaciones, se prevé un aumento del Producto Interno Bruto de Honduras de 3.6% para el próximo año. El informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y del Caribe, organismo continental, destaca que el alza del PIB para 2019 será de 3.7%, menor que el previsto para este año. Para Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, alabó el crecimiento que tendrá el país, pero advirtió que se debe dar continuidad a la generación de empleo. Para lograr dicho contenido, el país debe generar fuentes de trabajo en un promedio de 5 a 6% anuales durante 10 años continuos, señaló el también catedrático de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conforme al organismo regional, el crecimiento de la subregión de Centroamérica tendrá un aumento de 0.1 en 2019 y podría alcanzar un 3.3%, un desempeño similar al exhibido por las economías los dos periodos anteriores. El presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, explicó que la proyección del crecimiento económico para el 2019 será revisado ante la caída de precios en varios productos, como el café, el mayor generador de divisas del país. Conforme con la tendencia, el Banco Mundial recortó a menos de la mitad la proyección de crecimiento del PBI para Latinoamérica de 1.7% a un 0.6%. El 5 de octubre anterior, el BID publicó el informe sobre incertidumbre y cisnes negros, cómo lidiar con riesgos en América Latina y el Caribe, en el que se encontraron baches en el camino a la recuperación, que prevé para Centroamérica y el Caribe crecer de 2.8% y 3.7% en 2019, respectivamente. De los 5 países de la franja centroamericana, Honduras experimentará el mayor alza con 3.6%, seguido de El Salvador con 2.8%, Costa Rica 2.7% y Guatemala 2.6%. Mientras la economía de Nicaragua caerá menos 3.8% al cierre de este año a causa de la crisis política iniciada en abril pasado, lo que igualmente ha repercutido negativamente en detrimento de la región. También el continente y la zona del Caribe son regiones muy expuestas y vulnerables a desastres naturales como terremotos e inundaciones que pueden devastar regiones enteras o los huracanes. En términos de pérdidas humanas y daños económicos, la región es una de las más vulnerables del mundo debido a la elevada densidad poblacional en áreas afectadas y la necesidad de mejorar prácticas de gestión de riesgos. Teniendo en cuenta la incertidumbre existente en el panorama económico, es más importante que nunca construir capacidades para afrontar el futuro con mayores garantías, señalaron responsables del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y le doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 28 de diciembre de 2019. Ya se va el 2018, ya viene el 2019 más bien. Así que hay que estar pendientes de muchos factores que pueden impactar el próximo año. Hoy vamos a hablar de las expectativas sobre el crecimiento económico que puede tener Honduras para el próximo año. Sin duda alguna hay varias variables que hay que analizar en este tema.
¿Representa un impacto positivo o negativo para este crecimiento económico las fluctuaciones en el precio de las gasolinas, de los carburantes? También es un indicador determinante establecer cómo va a estar el Producto Interno Bruto del país para el próximo año. También es determinante o no es determinante analizar los factores de inflación que puede tener Honduras durante el 2019, como lo ha planteado el catedrático don Julio Raudales. La generación de empleo también será determinante para definir si estos parámetros de crecimiento económico que va a tener el país el próximo año será positivo o serán negativos. De todas estas variables, de todos estos indicadores vamos a hablar, porque es importante que nos preparemos y que entendamos cómo va a estar la economía, porque la economía también impacta en la economía familiar y de ahí comienza esa dinámica económica y financiera que puede definir que Honduras camina por un desarrollo económico importante o no lo está haciendo. Muy bien, y para hablar de este importantísimo tema está con nosotros el presidente del Colegio de Economistas de nuestro país, el licenciado Luis Guifarro. Con nosotros esta mañana, licenciado Guifarro, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarme. A usted, ¿verdad?, por la invitación. ¿Listo para recibir el 2019? Pues en eso estamos y ojalá pues que este 2019, pues por una parte tengamos lo básico que es la tranquilidad en el país y por otra parte ver pues cómo, principalmente por los agentes económicos relevantes en el país, cómo se espera por parte de la ciudadanía pues que se presenten las condiciones como para que haya pues por lo menos decir que se mantengan los principales indicadores de la actividad económica en el país medido por el Producto Interno Bruto, pero además de eso que tal vez podamos avanzar en términos ya reales en cómo abatir el problema de pobreza en Honduras. ¿Será recomendable o no que gastemos ahorita más de lo que podamos recibir? Mire, eso es algo que siempre me han a mí consultado principalmente por la radio. Y el tema es que, mire, en economía nosotros debemos de decir lo siguiente, que usted no debe excederse de es decir, siempre debe manejar una regla y que no debe excederse de lo que tiene como ingreso. Es bastante difícil ajustarse a una disciplina de gasto que esté en consonancia con lo que usted recibe como ingreso. Pero sí es conveniente porque el problema es que es necesario ahorrar por una cuestión elemental de previsión. Y eso, es decir, y esa previsión implica un problema de enfermedad, un problema, digamos, inesperado de un gasto que usted no tenía previsto. Y entonces debemos de alguna manera procurar de nuestro ingreso dejar algo, porque normalmente adoptamos una actitud un poco, bastante relajada en cuanto al gasto en el mes de diciembre por el ambiente navideño y entonces comprometemos más allá de nuestro ingreso pues los gastos, de manera pues que para el mes de enero siempre se presentan las estrecheces normales y esto lleva aparejado pues un problema de manejo del estrés, ¿verdad?, de la ansiedad. Y bueno, y no es conveniente que empecemos un nuevo año con ese problema y que esto también se nos complique con las desazones que también podemos manejar si en Honduras no nos abocamos a la solución de los problemas fundamentales del país que puedan entonces reconducir la actividad económica hacia logros adecuados para que se traduzca en una mejora del bienestar de la población hondureña. Muy bien, muchas gracias, señor presidente del Colegio Hondureño de Economistas. También nos acompaña el licenciado Julio Raudales. ¿Cómo está, Julio? Guillermo. Vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expresidente del Colegio de Economistas y también un hombre versado en la materia económica y financiera. ¿Cómo está usted? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Acá pues, como decías al comienzo, esperando que llegue el 2019 cargado de esperanzas, ¿no? Sí. Y ayer platicábamos con usted para una nota de los noticieros de Canal 11 sobre los indicadores y
No sé qué análisis hace usted rápido sobre lo que podríamos esperar de entrada para el próximo año, este 2019. Bueno, las condiciones tanto externas como internas del país nos indican que en principio los indicadores macroeconómicos van a andar muy similares al comportamiento que tuvieron este año. A pesar de que han habido algunos altibajos, sobre todo por el precio de nuestras exportaciones y por también el precio de los derivados del petróleo, que son los que más han estado afectando, a pesar de que la economía norteamericana está empezando a dar visos de que ese crecimiento de más de 90 meses que tuvo prácticamente desde el comienzo del gobierno del señor Obama hasta ahora va a empezar a declinar. Probablemente algunos resquicios de todo lo que ha sucedido en los últimos años van a conservarse, lo cual no debe de hacernos confiar, pero es importante que vayamos pensando en qué mecanismos como país vamos a tener que echar mano para evitar que una crisis, una posible crisis externa nos vaya a afectar, o que la ralentización, mejor dicho, de la economía norteamericana, que posiblemente se va a dar ya o va a comenzar a darse este año, vaya a afectarnos, porque evidentemente esto siempre tiene un impacto en el país. En la parte interna siempre los mismos retos: ingobernabilidad, debilitamiento institucional, poca afluencia de inversión, y esto evidentemente nos va a seguir manteniendo con un crecimiento relativamente bajo, que a pesar de que es superior al promedio centroamericano, no ajusta como para solventar los grandes problemas que decía don Luis Guifarro de pobreza y de desigualdad que tenemos en el país. ¿En cuánto ubica usted este crecimiento económico? ¿Qué porcentaje? El Banco Central ya lo establece, se establece una meta de crecimiento económico en la producción o en el Producto Interno Bruto de entre 3.5 y 3.6% más o menos para el próximo año. Seguramente ahora, a comienzos del ciclo que viene, van a hacer una revisión que podría ser al alza o a la baja, como hicieron el año pasado, ¿no? Que lo habían más o menos proyectado para un 3.5, 4%, y lo revisaron a la baja debido a la problemática fundamentalmente que se dio internamente en el país, ¿no? Bien, muchas gracias, licenciado Raudales. Licenciado Guifarro, estas cifras del Banco Central casi coinciden con lo que nos está definiendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de un PIB de un 3.6% como crecimiento. Sí. ¿Usted comparte esto? Mire, Honduras en los últimos 10 años ha crecido en un promedio alrededor de 3.5%. Para el caso, el desempeño de la economía hondureña para el 2017 se situó en alrededor de 4.7, 4.8 el PIB. Entonces eso, como ya se ha expresado y tal como lo dijo Julito, aquí el amigo, compañero de facultad. Que ahí le pasé a Cruz. Entonces, mire, es decir, básicamente el problema de una caída en el Producto Interno para este año, que nos indica una desaceleración de la economía hondureña, fue motivado por los fenómenos postelectorales que se dieron. Y entonces eso, pues, la expectativa es para cerrar este año con un PIB entre 3.6%, que lo han situado tanto el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y también el propio programa monetario del Banco Central de Honduras. El tema, yo más bien, mire, desde ya días vengo yo reflexionando que estos indicadores que van a ser algo similares, bueno, que la expectativa es que sean similares para, para los del presente año. O sea, estamos refiriendo a las expectativas del comportamiento de los indicadores macroeconómicos para el 2019 que sean similares a los del año 2018. Pero el problema es que a mí lo que ya tiempos me viene causando un poco de ruido es que realmente no estamos abordando la problemática de la perspectiva de que cualquier crecimiento, y si hemos crecido en la última década, ponga usted un promedio de 3.5%, un poquito levemente superior al crecimiento de la población, pues ese crecimiento no se está traduciendo en una mejora real de las condiciones de vida del hondureño.
Y en eso es tan lamentable que la pobreza extrema la tenemos alrededor de un 4.4%. Es decir, lo que nos indica es que de cada 10 hondureños, más de 4 hondureños viven en extrema pobreza, viviendo con menos de $2 diarios. Y eso sí es, yo le voy a, y con perdón de la expresión, eso sí es lamentable, es indigno que eso esté sucediendo en el país. Porque el crecimiento económico, si hemos tenido crecimiento en la última década, promediándolo de 3.5%, debería estarse traduciendo en una mejora de la calidad de vida. La economía tiene sentido siempre y cuando se traduzca en una mejora de la calidad de vida de la sociedad. Entonces, si no estamos haciendo eso, hay un problema de fondo en el país. Y ese problema de fondo, entonces, es que nos dice que, por una parte, también hay un desafío para el Estado, por el lado redistributivo de la renta. Y eso nos dice, entonces, que el que tiene mayor ingreso debería pagar más tributos para provocar ese aspecto redistributivo, y ese aspecto redistributivo que se tradujera en mejor educación, mejor salud, mejor seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y porque por otro lado también nos debería de llevar a que, y es una responsabilidad de Estado, de que la pobreza más la tenemos situada en el ámbito rural. Es más, el problema de pobreza en el ámbito rural. Y si nos dicen que tenemos más pobreza en el ámbito rural y menos un poco en el urbano, entonces nos debería decir que el Estado debería estar preocupado por mejorar las condiciones de vida allá, y eso pasa por ver el problema de la distribución también de la tierra en Honduras. Porque uno se sorprende, yo soy del litoral atlántico, y se sorprende algunas veces que voy que la frontera agrícola está creciendo para un monocultivo, como es la caña de azúcar y la palma africana. Y entonces, ¿qué? Las mejores tierras de Honduras, las más fértiles, están destinando para esos dos cultivos, y entonces tenemos en desmedro ¿de qué? De la producción de los granos básicos, maíz, arroz y frijoles, que son los que constituyen la dieta básica del hondureño. Y entonces, si tenemos esa situación, ¿cómo vamos a procurar mejora en la calidad de vida de una población que es la que donde más está azotada por la pobreza, y es en las zonas rurales? Pues. Muy bien. Gracias, Luis. Julio, en este análisis somero que hace la población, cuando quiere interpretar los fenómenos económicos, siempre se relacionan dos variables. Si la población dice, bajaron los combustibles, está mejorando la economía. Están bajos los niveles de inflación, está buena la economía. Están altos los niveles de inflación, estamos fregados. Yo diría dos cosas, yo apuntaría dos cosas ahí al respecto. Uno es, Guillermo, que si bien es cierto, el precio de los commodities o de los bienes de importación, sobre todo los derivados de los combustibles, tiene un impacto en el precio total de los bienes que nosotros consumimos en el país, tanto servicios como transporte, como educación y otras cosas, como también los bienes en sí, porque una buena cantidad de los productos que se consumen acá en el país tienen un componente importado que es bastante grande, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay un impacto fuerte si el precio de los combustibles baja, pero no olvidemos que en general este precio es bastante volátil. A veces o por poco tiempo tiende a bajar, pero luego hay una tendencia hacia el alza, y lo que se ha observado en los últimos años es que hay una alza continua, ¿no? Es decir, pese a que hay movimientos hacia la baja, pequeños, durante el tiempo, durante las distintas estaciones de un año, al final siempre vamos a tener un precio elevado de los combustibles que vamos a tener que estar comprando a los países que nos lo proveen, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser un problema para nosotros, a menos que busquemos alternativas, sobre todo en el sector energético, que es uno de los elementos que se han estado vigilando acá, pese a que no hemos tenido éxito, ¿no? Porque a pesar de que se ha diversificado un poco la matriz de energía en el país, los precios por kilovatio hora siguen siendo elevados. De hecho, en este momento, más bien, el kilovatio hora comprado con energía, el kilovatio hora de energía comprado
y producido por combustibles fósiles está más bajo que el precio del kilovatio que es producido con energía renovable, ya sea eólica, o sea fotovoltaica o hidroeléctrica, ¿no? Así es que es una pena que esto se esté dando porque al final, como dice Luis Guifarro también, esto va a afectar la producción, sobre todo de aquellas personas que se dedican a tareas como las del campo, que tienen una rentabilidad más baja que el resto de los trabajos acá en el país y son a los cuales se dedica la población. En el caso de la inflación, bueno, esta ha tenido un comportamiento relativamente estable en el país. Hace ya bastantes años, prácticamente desde el comienzo de este siglo, que tenemos inflaciones de un solo dígito, básicamente. Y bajo. Sí, y últimamente bastante más bajo. Por ejemplo, en los primeros 10 años anduvieron entre el 5 y el 10, entre el 5 y el 9%, pero ya desde el 2010 para acá han andado por debajo del 5% las inflaciones. O sea que es una variable que se ha controlado. ¿Por qué? Porque este fenómeno está muy ligado al tema monetario. Es decir, está muy ligado a la cantidad de dinero que usted pone en el mercado. Pero también hay que decir otro elemento, Luis, y esto es muy importante, y es que la medición de la inflación se ha quedado un tanto desfasada en los últimos años. En este momento el Banco Central está ya haciendo un trabajo fuerte para actualizar la canasta básica de consumo de los hondureños. ¿Por qué? Porque la última encuesta que se levantó para definir cuál es el consumo natural que los hondureños tienen y que en base a eso que se mide el alza en el índice de precios al consumidor, es de 1998-99, es decir, hace 20 años ya exactamente. Hace 20 años, Guillermo, el consumo de llamadas celulares en el país era bajísimo. Muy pocas personas tenían un teléfono celular. En este momento forma parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Y así sucesivamente, digamos, han cambiado las costumbres en el consumo de alimentos, ¿verdad? Antes se consumía, digamos, había una cantidad de consumo de maíz o de harina de maíz versus harina para pan. Ahora, digamos, esas circunstancias han también tenido que cambiar y lo que está haciendo el Banco Central en este momento es midiendo en qué tanto han cambiado y cuáles son los productos que más han estado acrecentando en el consumo diario de las personas. Y probablemente una vez que tengamos ya esta encuesta levantada y que se empiece a medir, la inflación va a tener entonces un comportamiento quizás más actualizado, ¿verdad? Más acorde con lo que de verdad los hondureños estamos consumiendo, ¿no? Según algunos expertos, no sé qué le parece al presidente del Colegio de Economistas, aseguran, Luis, que no necesariamente cuando hablamos de niveles de inflación bajo representa que la economía anda muy bien. Y no siempre cuando hablamos de niveles de inflación altos quiere decir que la economía anda mal. No sé qué nos puede explicar usted al respecto. Bueno, mire, hay que decir que un bajo nivel de inflación está correlacionado a un diseño de una política monetaria aceptable y una formulación y ejecución de la política monetaria aceptable. Pero por otra parte, un bajo nivel de inflación también nos indica algo preocupante en la economía. Y un bajo nivel de inflación en la economía nos indica que, por un lado, la demanda efectiva o agregada, si le queremos llamar así, pues entonces nos dice, y eso medido por la actividad económica o el Producto Interno, nos dice entonces que un bajo nivel de inflación puede también representar un bajo nivel de actividad económica, porque el nivel de actividad económica normalmente, y como dicen los españoles, que me gusta ese término, tira de los precios, o sea, va a arrastrar a los precios. Una actividad económica dinámica de crecimiento, entonces arrastra los precios. Y si tenemos baja inflación, entonces también nos estaría diciendo que la actividad económica no es tan dinámica como para, es decir, tener un comportamiento de la inflación diferente. Hay que decir entonces siempre que un nivel de inflación bajo nos dice de hasta cierta medida de una conducción adecuada de la política monetaria, pero también
puede leerse desde otra perspectiva, y es que un bajo nivel de inflación también nos estaría indicando una dinámica económica relativamente baja, que no está a su vez arrastrando el nivel de precios, porque siempre, es decir, cuando la actividad económica crece bastante dinámica, siempre va a arrastrar un poquito los precios. Muy bien. Vamos a, antes de darle el paso a Julio, vamos a ubicar unos Twitter que está mostrando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump está hablando de algunas circunstancias de la economía de los Estados Unidos y que repercuten desde luego en su nación, y asegura Donald Trump que esto es resultado de acciones de gobiernos centroamericanos. Muy bien. Dice el primero: nos obligaron a cerrar la frontera sur por completo. Si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambiar las ridículas leyes de inmigración con las que nuestro país está ensillado, es difícil creer que haya un Congreso y un presidente que lo aprobaría, dice el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos. Pasemos al siguiente Twitter. Los Estados Unidos, dice, pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año, sin incluir el dinero de la droga, que sería muchas veces esa cantidad, que consideraría el cierre de la frontera sur una operación de hacer ganancias. Construimos una pared. Y el siguiente dice: cerrar la frontera sur traiga nuestra industria automovilística de vuelta a los Estados Unidos, donde pertenece. Volver al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y puestos de trabajo fueron tan tontamente enviados a México. O construiremos, terminamos la pared, o cerramos la frontera. Insiste en la construcción del muro. Y cierra ahí: Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero tomando nuestro dinero. La palabra es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda a estos tres países, aprovechando los Estados Unidos durante años. Muy bien. El presidente Donald Trump insiste, creo que es una manera de presionar para que tenga la aprobación del Congreso para la construcción de su muro, pero él define que estas caravanas están impactando negativamente o van a impactar negativamente sobre la economía de su país, y que por eso amenaza con suspender la ayuda económica a tres naciones del Triángulo Norte. ¿Qué le parece, licenciado Raudales? Esta es parte de la dinámica de la política internacional, desde luego. Muy penoso. Creo que mucha gente en los Estados Unidos y muchos asesores, incluso republicanos del presidente Donald Trump, le han advertido de lo errada que es o que ha sido su política prácticamente desde el comienzo. Para empezar, es un insulto a la inteligencia, tanto de los americanos como de los latinoamericanos, el pretender que con un muro se va a parar la inmigración. En primer lugar, porque la economía norteamericana necesita de esos inmigrantes. Si Donald Trump se propone tener un crecimiento de 3% anual, ¿no?, que es un crecimiento que históricamente Estados Unidos prácticamente no ha tenido desde hace muchos años, ¿no? Estados Unidos tuvo crecimientos fuertes del 5 o 6% a finales del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. De ahí en adelante, pues el crecimiento de los Estados Unidos ha sido, claro, como es una economía tan grande, ha sido nunca ha pasado del 2.5% cuando le va bien, ¿no? Y en los últimos años Estados Unidos ha tenido un crecimiento bastante fuerte, merced a mucho del trabajo que hacen los inmigrantes latinoamericanos. Entonces es una pena que se esté proyectando desde un grupo de personas con intereses bien definidos en aquel país una doctrina, por llamarlo de alguna manera, aunque no se le puede decir en rigor, no se puede utilizar en rigor esa palabra, pero una forma de pensamiento, digamos, que no tiene ninguna concordancia con la realidad que vive el mundo.
ya desde hace bastante tiempo, don Luis y Guillermo, Estados Unidos ha venido mostrando su desarrollo y su crecimiento gracias a los inmigrantes. Primero eran inmigrantes alemanes. Hace 2 siglos, Benjamin Franklin, el señor que aparece en los billetes de $100, decía, no podemos dejar que sigan entrando alemanes acá a los Estados Unidos. Nos van a comer la economía, nos van a bajar todo el crecimiento que hemos estado teniendo. A los alemanes, ¿verdad? Los alemanes fueron los responsables de mucho del gran crecimiento que tuvo los Estados Unidos a comienzos o a finales del siglo XIX. Luego eran los irlandeses, luego eran los italianos, y decían, nos van a comer la economía, van a arrastrarnos, ese crecimiento poblacional que se va a provocar por tanta inmigración va a hundir a la economía de los Estados Unidos, y no sucedió. Yo no entiendo por qué se ha generado por parte de este mismo grupo, que es histórico, que no es algo nuevo, el fenómeno Trump. La única diferencia que tiene actualmente es que está este grupo de personas con ese tipo de intereses nefastos, ahora tiene en la cabeza del gobierno una persona que piensa como ellos, ¿verdad? Y no tienen que presionar a nadie. Pero desde hace bastante tiempo les decían, por ejemplo, a los esclavos negros que llevaron a su país, les decían afroamericanos. A los asiáticos les dicen asiáticos americanos, ¿no? A nosotros nos dicen hispanos. Pero cuando un europeo, ya sea inglés o alemán ahora, en este tiempo, se va a los Estados Unidos, no les llaman euroamericanos, ¿no? Les llaman americanos, ¿no? Porque son blancos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de definiciones que se está tratando de promover en un país como los Estados Unidos son absolutamente equivocadas, ¿no? Estados Unidos necesita de la mano de obra latinoamericana. Y eso que el señor Trump habla en sus tweets sobre las pérdidas que han tenido debido a la firma del Tratado de Libre Comercio es absolutamente falso y está demostrado por los números, ¿no? Tanto el hecho de que haya ahora libre comercio entre Norteamérica, lo que ha provocado es un crecimiento económico en aquel país. Si bien es cierto, se perdieron empleos por parte de un sector de los Estados Unidos, se ganó mucho empleo en el tema de innovación. Nunca Estados Unidos había innovado tanto como ahora, y específicamente después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces la irrupción de Silicon Valley, ¿verdad? La irrupción de nuevas formas de producción en aquel país ligadas a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver más con el conocimiento, se debe justamente a que el hecho de que se hayan ido puestos de trabajo hacia México o hacia otros países debido al Tratado de Libre Comercio, entonces ha obligado a los mismos estadounidenses a formar o a promoverse nuevas maneras de producción todavía más innovadoras y, por supuesto, todavía más gananciosas para ellos. Entonces, la economía de los Estados Unidos ha tenido una reversión en el uso de los factores desde el 94 para acá que se firmó el Tratado de Libre Comercio, y eso es a favor de los programas de innovación tecnológica, a favor de la tecnología, más que del capital y del mismo trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto siempre ha ido en beneficio de los mismos estadounidenses, aunque ellos lo nieguen, debido justamente a lo que un famoso economista de los años 30, Schumpeter, decía, debido a la famosa destrucción creativa. Siempre que hay una nueva manera de hacer las cosas, evidentemente se pierden puestos de trabajo, pero la ganancia que se da debido a esto es superior, y esto es lo que ha vivido los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo de lejos, aunque mucha gente, debido a la información que circula actualmente en las redes, no lo percibe así, sigue siendo de lejos la primera economía del mundo, está muy por encima de China. Si comparamos el Producto Interno Bruto per cápita, el Producto Nacional Bruto per cápita de los Estados Unidos versus el chino, vemos que la diferencia todavía sigue siendo inmensa.
¿no? Entonces yo creo que es un grave error y un insulto a la razón el que este señor Trump siga argumentando este tipo de cosas a favor de la construcción de un muro que no va a salvar a los Estados Unidos de nada. Muy bien, gracias, licenciado Raudales. Licenciado Guifarro, ¿qué impacto tendría, ya que estamos hablando de crecimiento económico para el 2019, que se cumpla esta amenaza del presidente Donald Trump de suspenderle la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador? Bueno, ya se había anunciado más bien a raíz del fenómeno de esta caravana. Se había anunciado más bien un apoyo alrededor de 5.000 millones para el del Triángulo Norte, ¿verdad? Que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora, el tema que vemos que la postura del señor Trump es también muy voluble. Entonces, parece que obedece a estados de ánimo reactivos de él. Pero en el evento que se pueda traducir en una actitud de mayor, es decir, control de la migración a ese país, pues el problema es que las formas de la migración, pues va a ser bastante difícil que se controle realmente. Hay que entender que Estados Unidos es un país de inmigrantes, es decir, históricamente, de que la colonización inglesa siempre ha sido, o sea, es una nación de inmigrantes. El tema es de que sí, no dejaría de ser problemático para, digamos, para nuestro país, que sitúan alrededor de 1.8 millones de hondureños que estarían viviendo en Estados Unidos, y eso produce un flujo de remesas alrededor de un 4.500, póngale usted, millones de lempiras. Entonces, pues obviamente, y esto en alguna medida se está traduciendo en una sostenibilidad del sector externo de la economía hondureña. De manera pues que una situación de estas, pues sí, y que realmente que gran parte del flujo, de acuerdo con los estudios, nos ha tocado asesorar algunos estudios de tesis, principalmente de ciertos lugares donde ocurre la migración, que un 80-85% se destina al consumo. Entonces, obviamente que un flujo de remesas que se destina en un 80 o un 85% al consumo, y de recrudecerse las medidas anti-inmigrantes por parte del señor Trump, pues pueden de alguna manera tener un impacto en los indicadores del consumo en el país, porque entonces tendríamos un menor flujo de divisas y afectaría obviamente el comportamiento de la economía hondureña. Pero para que eso no sea así también, por eso vemos que son así posturas un poco contradictorias, que es decir, disminuir el problema del fenómeno migratorio, también se anuncia programas de ayuda, de que hay 5.000 millones para los países del Triángulo Norte, porque hay que entenderlo. Esta es una dinámica, el problema y eso fue lo que originó prácticamente a Inglaterra con el asunto del Brexit, de salirse de la Unión Europea para tener un poco de autonomía y controlar también sus flujos migratorios. De manera pues que ante esta situación, y solo complementando con lo que dijo Julito, la relocalización de la industria no lo va a lograr porque él diga que hay, es decir, que va a cerrar las fronteras y que va a ordenar que se ubiquen mejor esas industrias en Estados Unidos para ganar empleos. No, mire, es decir, las empresas, sí, en el principio, en los países donde no se generan economías de escala, donde los costos de producción son mayores, entonces obviamente buscan espacios geográficos donde sus costos de operación sean menores para maximizar lo que nosotros sabemos en economía, maximizar su utilidad. De manera pues que no es con un anuncio que vamos a
atraer esas inversiones acá, que lo vamos a lograr, que ellos digan que lo vamos a lograr, porque eso está determinado sencillamente por, como dicen, la eficiencia, como ya decían los teóricos, la eficiencia marginal del capital. Y el capital se va a ir donde produzcan las mayores utilidades, pues. De manera, pues, que en lo que concierne y al problema que sí nosotros miramos que nos puede pegar, que si se recrudecen las acciones antimigratorias en Estados Unidos, por el lado de retener este flujo, y que eventualmente se pueda traducir en una disminución del flujo de remesas del país, sí puede impactar en los indicadores macroeconómicos nuestros por el lado de la reducción básicamente del consumo. Muy bien, gracias, licenciado Guifarro. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estas posiciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volátiles, cambiantes, variantes, se me parecen mucho algunas posiciones que manejan algunos políticos de cúpula de nuestro país, que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, que llaman a una cosa pero están pidiendo otra cosa que no es congruente con lo primero que dijeron. Así son los políticos en Honduras y también así son los políticos en el mundo entero. Muy bien, vamos a una pausa, no nos cambie, seguimos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Antes de seguir platicando con nuestros invitados, quiero presentarles una declaración del licenciado Arnaldo Castillo. Él es el ministro de Desarrollo Económico del gobierno. Él plantea y da su análisis sobre estos crecimientos económicos que se obtuvieron durante el 2018 y algunas expectativas que se podrían dar para el 2019. Vamos entonces a presentarles esta declaración. Bueno, mire, ha sido bastante similar al año pasado. Creo que vamos a sobrepasar los 1.200 millones de dólares y seguimos viendo un repunte en telecomunicaciones, en la parte de energía, entre otros, ¿verdad? Y estamos viendo de que el próximo año vamos a tener también posiblemente otros nichos en los que vamos a ver inversión específicamente en la agroindustria. Ya tenemos diferentes compañías específicamente de Asia que están muy interesadas en venir al país. Algunas de ellas ya están invirtiendo en el país y lo que van a hacer es tratar de incrementar su posición aquí en Honduras. Ahora, ministro, en cuanto a la inversión nacional, ¿cuál ha sido muy importante? No, muy buena. Al final del día creo que el inversionista local es el que sigue reinvirtiendo y que sigue creyendo en el país, ¿verdad? Pero también uno de los objetivos de nosotros es que venga capital fresco de otros lugares, ¿verdad? Para que venga no solo a dinamizar la economía desde la perspectiva de capital, pero también que traiga nuevas experiencias, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprovecharnos de esa transferencia de tecnología y aprender un poco más. ¿Se manejan cifras en cuanto a inversión y reinversión nacional? Mire, sí, no la dando aquí a mano ahorita, ¿verdad? Pero podríamos decir de que un 60% de la inversión es local, ¿verdad? Y podríamos estar hablando que también un número similar es una reinversión prácticamente. Entonces, pero repito, sigue siendo el empresariado local, ¿verdad?, el que sigue creyendo en el país. A pesar de estas situaciones adversas que dieron a principios de este año, ministro, entonces podemos decir que un año muy bueno en cuanto a inversión. Bueno, ha habido estabilidad y eso es lo más importante, que en el país hay una estabilidad, no solo los problemas en el orden político que tuvimos, pero también en el orden del incremento en los combustibles. Acordémonos de que vimos un precio en la gasolina específicamente que llegó a 101.86, si no me equivoco fue el precio más alto que tuvimos, pero gracias a Dios estamos finalizando este año con precios que van abajo de los $90, lempiras, perdón. Y eso de una u otra forma nos va a crear un momentum para empezar muy bien el siguiente año. Muy bien, declaraciones del ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo.
Julio Raudales ha dicho el licenciado Arnaldo Castillo que hay estabilidad en el país, que la inversión extranjera se espera que el próximo año sea similar a la de este año de unos 1.200 millones de dólares y que también las inversiones en telecomunicaciones podrían seguir creciendo en el país. Sí, mira, yo creo que por el hecho de que no es economista, el ministro comete algunos errores de conceptos que me gustaría corregir antes para que podamos hablar un solo idioma, ¿no? Primero, él habla de que sí, en efecto, la inversión extranjera se va a mantener en 1.200 millones de dólares, lo cual es correcto, pero él dice que se prefiere o que hay bastante inversión de los nacionales. ¿No? Sí. Y pone dentro de y lo pone como dentro de este número, ¿no? Lo cual no es lo correcto. La inversión extranjera, la inversión total en el país es bastante más elevada de 1.200 millones de dólares, ¿verdad? O sea, estamos hablando de aproximadamente, quizás ahí, según la cifra que da el Banco Central, de unos 1.200 millones serían aproximadamente quizás unos 26.000, 28.000 millones de lempiras. La inversión total en Honduras anda bastante arriba de eso, anda arriba de los 150.000 millones de lempiras, ¿no? Es más o menos la cuarta parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Y evidentemente su mayor componente es nacional. Dentro de la inversión extranjera, lo que sí podemos dividir es cuánto es reinversión que hacen las empresas que están afincadas acá en el país, que son extranjeras, pero que en vez de mandar o en vez de enviar sus ganancias a su país de origen, pues las reinvierten acá, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un buen componente, es la gran mayoría del componente de la inversión extranjera directa que se hace en el país. La inversión fresca que viene por afincamiento de empresas nuevas aquí en el país, o la inversión de capital que se manifiesta también en la balanza de pagos, es bastante pequeña, ¿verdad? De hecho, cuando comparamos Honduras con el resto de los países centroamericanos, vemos que el global de su inversión extranjera directa es relativamente bajo, ¿verdad? En Costa Rica estamos hablando de más o menos un promedio en los últimos 10 años de inversión extranjera directa de unos 4.000 millones de dólares, ¿no? Guatemala anda por el orden de los 3.000 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que se invierte acá en el país. El Salvador tuvo un comportamiento bastante bueno hace algunos años, pero últimamente ha caído y está más o menos en cifras similares a la de Honduras, pero siempre es un poco más alta. Entonces, creo que es bien importante tomar en consideración estos elementos, porque esto lo que nos deja claro es que en el país ha mermado un tanto la confianza del inversor extranjero, pese a los grandes esfuerzos que hay que reconocer que el gobierno está haciendo para que vengan inversionistas acá al país. Esta ley de las famosas sedes, ¿verdad? Y todos estos elementos tributarios que se le ofrecen, estas ventajas, digamos, de exenciones tributarias que se le ofrecen al inversionista extranjero, digamos, son parte de una estrategia que el gobierno en el marco del Plan 2020 está teniendo para que vengan inversionistas al país. Sin embargo, vemos que en ese sentido sí hay estabilidad. El ministro señalaba también que el país está estable. Bueno, sí está estable como una persona que está en coma, que no se muere, ¿no? Está estable porque no se muere, pero no es porque ha mejorado, ¿no? O sea, a veces la estabilidad no es tan buena, a veces lo mejor es ir mejorando, ¿no? Para poder sacar al país de los grandes problemas que tiene. Yo creo que es importante, sobre todo, que se avance en la reconstrucción institucional. Ayer, Luis y Guillermo, estuve viendo el informe del Foro Económico Mundial, el informe sobre competitividad, y Honduras tuvo un avance, en efecto, pasó del lugar 101, que estaba el año pasado, de 140 países, al lugar 100, es decir, avanzó un puesto. Evidentemente, cuando uno registra el indicador, la parte de infraestructura es la parte que mejora. Es decir, sí han habido mejoras en la infraestructura en el país, las carreteras están, se está haciendo un esfuerzo para que sean más transitables en toda época del año. Han habido algunos esfuerzos para mejorar los puertos, se está construyendo un aeropuerto nuevo en Palmerola. Creo que por ahí vamos caminando, digamos, en el sendero adecuado. Más allá de que estas inversiones se hacen a través de en forma de alianzas públicas privadas, ¿no? Lo cual no ha hecho que se reduzca la cantidad de impuestos, porque cuando tú le entregas al sector privado
la tarea de que haga infraestructura pública. Esa es una decisión interesante que ha funcionado en muchos países, pero lo que hacen estos países además es reducir los impuestos para darle al sector privado, al mismo tiempo a los empresarios, la posibilidad de que puedan hacer inversiones también en otros rubros que son importantes para el crecimiento del país. No ha sucedido acá en Honduras. Es decir, la inversión que se está generando no proviene, la inversión pública que se está generando, mejor dicho, no proviene de recursos públicos que se generan por impuestos, sino que más bien de alianzas público-privadas, ¿no? Donde un inversionista privado pone una parte del capital y luego se lo cobra a través de ya sea peajes u otro tipo de tasas. Entonces, ese es un tema muy importante, ¿verdad? Creo que, y el elemento que hace que ese esfuerzo de mejora en la inversión nos esté dando un poco más de competitividad. Honduras, de hecho, está en el lugar 97 de 140 en esa parte de infraestructura, o sea que si hay una mejora, esa es una parte que mejora este comportamiento, este promedio de competitividad del país. Pero el tema institucional, que es un factor también de competitividad, aparece bastante bajo. En ese sector, Honduras en el índice de competitividad aparece en el lugar 117 de 140, ¿verdad? Lo cual nos indica que el reto más grande que tenemos en este momento es el tema de mejorar la calidad de nuestras instituciones, que son las que generan confianza para que haya más inversión en el país. Muy bien, gracias, licenciado Raudales. Licenciado Luis Guifarro, ¿será determinante la capacidad que tenga el gobierno para generar empleos un factor que va a favorecer este crecimiento económico? Mire, cuando usted cuando hace esa o puntualiza de esa manera el problema de generar empleo en Honduras, yo siempre he dicho, los empleos no los vamos a generar en una conferencia de prensa o en un anuncio en los medios. Los empleos se generan en la economía real. ¿Y cómo se generan los empleos? Primero, que existan las condiciones para que incentiven la inversión. Porque cualquier emprendimiento o cualquier inversión que se haga, como es un capital que se está poniendo en riesgo, pues entonces hay que buscar, porque la inversión responde a incentivos. Y si no hay los incentivos suficientes por el tema de que produzcan los mayores rendimientos posibles, entonces no hay que esperar que exista inversión en el país. De manera pues que no es con mensajes cargados de optimismo que vamos a generar empleos. No, los empleos, y lo repito, se generan en la economía real y eso responde a incentivos, porque cualquier acto de inversión implica poner en riesgo un capital o un esfuerzo propio. De manera pues que ya perfectamente lo dijo Julito, de que sí hemos avanzado en el desarrollo de infraestructura física, pero mire, yo solo le pongo un tema determinante en el decidir una inversión. ¿Cómo tenemos aquí en el país el problema del suministro de energía eléctrica? No solo es por la inversión física en carreteras, puertos, aeropuertos, desarrollo de un corredor logístico. Yo le voy a decir, bueno, si aquí solo sale de Tegucigalpa y a veces usted tiene apagones que duran más de un día, ¿cómo va a lograr usted entonces un emprendimiento que se localice fuera del entorno de la ciudad principal si usted a veces tiene un problema de que va a tener apagones que le duran más de un día? Por otro lado, también es el avance en desarrollo de las tecnologías de comunicación. Usted necesita conectividad para, digamos, si es una inversión que se localiza fuera del casco urbano, usted necesita tener conectividad, porque los negocios hoy en día se adelantan o se formalizan a base de ¿qué? Negociaciones en forma electrónica, necesita tener conectividad de internet. Y entonces ahí tenemos un serio problema. No solo es el desarrollo de inversión, que sí lo hay, y hay que de alguna manera reconocer esa actitud por parte del gobierno, de que están mejorando. Si usted ve para la carretera del sur, pues se ha mejorado ostensiblemente, la carretera del norte, la CA5, entonces hay un avance en ese sentido.
Pero no solo hay que verlo por ahí, tenemos un serio problema con el suministro de energía y la actividad económica se mueve por... es decir, yo he estado, digamos, vaya en San Lorenzo y ahí los apagones no duran 1 hora o 2 horas. Entonces no hay que verlo si tenemos falta de energía solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. No, la actividad económica no solo se mueve en esos principales centros urbanos, sino que también la tenemos diseminada en toda la geografía nacional. Y si tenemos principalmente problemas con el suministro de energía, que es vital para el desarrollo de cualquier actividad de carácter industrial, de carácter económico, ahí tenemos un serio problema. Yo redondeando esta idea, lo que sí diría que este es el problema que tenemos por parte del avance que debemos mantener como país en el desarrollo de una infraestructura que incentive la inversión, no solo es en el aspecto de la infraestructura física, sino que también el tema energético, en el tema del desarrollo de las mejores comunicaciones, es decir, telefónicas, de conectividad a Internet, todo eso porque hoy en día la actividad económica se mueve en base a esos factores. Muy bien. Gracias, licenciado Guifarro. Julio, ¿qué tipo de condiciones se necesitan en el país para fomentar la generación de empleo? Digamos, la micro, la pequeña y la mediana empresa, que son grandes generadores de empleos. ¿Qué condiciones favorables requerirían ellos? Bueno, ya lo mencionaba Luis Guifarro, un elemento fundamental es el tema de servicios públicos, ¿no? Que está muy bien que tengamos aumento en la infraestructura, eso es bueno, había estado muy descuidado en los últimos años y creo que es bueno que se retome, pero el esfuerzo tiene que ser integral. Al hablar de infraestructura de producción, estamos hablando, como bien decía el presidente del Colegio de Economistas, aparte de las carreteras, de los puertos y de los aeropuertos, el tema de energía barata, energía a costos bajos, ¿verdad? No podemos, o sea, mira, en economía no podemos deslindar el tema de competitividad. Y competitividad significa qué estamos haciendo nosotros en relación con los que están al lado nuestro o con los que hacen lo mismo que nosotros. Tributos. La competitividad es clara. Entonces, si Guatemala, por ejemplo, que está aquí al lado, no vamos a hablar de Chile, ¿verdad? Ni vamos a hablar de Corea, ni de Singapur, ¿verdad? Esos están en otro mundo, pero vamos a hablar de los que están acá cerca. Si Guatemala tiene una carga tributaria del 10% y nosotros del 18%, ¿para dónde se van a ir los empresarios que quieran invertir? Si en Guatemala el precio del kilovatio hora es de 8 centavos de dólar y en Honduras es de 14 centavos de dólar, ¿para dónde se van a ir los inversores? Si la percepción de corrupción en Honduras es elevada y en Costa Rica es baja, ¿para dónde se van a ir los inversores? Entonces, ese es un elemento clave en el tema de generación de empleo, porque evidentemente entre más empresas inviertan en el país, no solamente extranjeras, también las nacionales. ¿Por qué? Porque si yo soy un emprendedor hondureño, y como bien decía Luis Guifarro, no me dan los incentivos adecuados en términos de confianza para la inversión. Si yo voy al banco y el banco me presta a mí 2 millones de lempiras para poner un negocio, ¿no? me los presta al 10% o al 11% de interés y luego empiezo a hacer mis trámites para poner mi empresa, ¿no? Y resulta que me tardo 1 año y medio en poner mi empresa, ya en el año y medio estoy quebrado, ya el banco me ha quitado mi garantía, ¿verdad? Porque la inversión, porque no pude empezar mi inversión ni a generar ingresos. Entonces, estos elementos son los que disuaden muchas veces a la inversión. Ese es un tema clave por el lado de la demanda de trabajo, es decir, por el lado de las empresas que es necesario poner en el país para que se generen más puestos de trabajo, más demanda de trabajo. Por el lado de la oferta laboral, hay un tema que es crucial, Guillermo, y es el tema de la formación de capital humano. Bien decía el presidente del Colegio de Economistas hace un rato que lamentablemente en el país la mayoría de los puestos, y es un estudio que acaba de hacer justamente la Facultad de Ciencias Económicas lo enseña claramente, ¿verdad? De los 4 millones de trabajadores, más o menos 1.200.000 se dedican a las labores agrícolas.
es el sector donde más se concentra la fuerza laboral, pero además son empleos de mala calidad. ¿Por qué? Porque no hay tecnología agropecuaria. No tenemos irrigación, no tenemos crédito agropecuario adecuado. Los bancos y Luis Guifarro, que es especialista en ese tema porque trabajó en el Banco Central, lo puedo decir con mayor precisión, los bancos, la última cartera a la que quieren prestar es la cartera agrícola. Los bancos prestan para comercio, para vivienda, ¿no? Para consumo, pero para la cartera agrícola destinan muy poco justamente porque no es una cartera que genere una gran cantidad de ganancias como para que ese recurso le sea devuelto al banco. Entonces el banco lo piensa muy bien antes de prestarle a un agricultor. Por eso la cartera es baja. Entonces, si la mayoría de los trabajadores hondureños se dedican a ese sector y ese sector está prácticamente dejado de la mano de Dios, como dicen, ¿verdad? Entonces, definitivamente no va a haber mejora en el bienestar de la gente. Las familias, los jefes de familia que se dedican al sector agrícola van a tener siempre ingresos bien bajos y esto va a hacer que la pobreza persista. Entonces, es importante que se generen los incentivos adecuados para revertir esta situación, Guillermo. Tecnificar el campo, dar la propiedad adecuada a las personas que trabajan en el campo para que ellos puedan acceder a créditos de manera más fácil. Los proyectos de irrigación son claves. Hay un elemento interesante en este tema agropecuario. Y perdóname que esté concentrándome tanto en esto, pero yo sé que el presidente después va a hablar de algunas otras cosas. Mira, en el año 1971, en Honduras habían más o menos 2 millones, casi 3 millones de habitantes, 2.700.000 habitantes. Y la población pecuaria, las cabezas de ganado en aquel momento eran más o menos unos 2.2 millones, ¿no?, de cabezas de ganado. Para el año 1988, es decir, el siguiente censo, la población de Honduras se había casi duplicado. Había 4.5 millones de habitantes en Honduras y la población ganadera era como de 2.5, seguía siendo baja. O sea, se quedó como estancada en 2.5 millones de vacas, ¿no?, de cabezas de ganado acá en el país. Para este año, para el año 2014, que fue el último censo, en Honduras hay 8.5 millones de habitantes, ahora dicen que son 9.1 millones de habitantes, y la población vacuna en el país sigue siendo inferior a 3 millones. Si nos hemos quedado estancados en la producción pecuaria, por eso tenemos que importar carne. Porque la población crece y sin embargo el ganado, el hato ganadero se mantiene estable, ¿no? Entonces hemos descuidado ese sector que es tan importante. Otro sector productivo que es fundamental en el país, sector forestal. Hace 50 años Honduras era un país cuyas tierras, su porcentaje de tierras de vocación forestal era aproximadamente el 80%. En este momento, de acuerdo a las mismas cifras del gobierno, el potencial forestal que el país tiene es de apenas el 48%. ¿Por qué? Porque se ha dilapidado el bosque. Pero sin embargo sigue siendo un factor de potencia, ¿verdad? O sea, podemos utilizar una buena parte del territorio para explotar sistemáticamente y de forma sostenible el bosque para generar riqueza por ahí. Además de trabajar en la conservación, porque al final, cuando conservamos bosques, podemos vender bonos de carbono, que hay un mercado internacional y Honduras puede dedicarse a eso y con eso generar una buena cantidad de recursos para el país y para la población. Pero no nos estamos concentrando en eso. Entonces, ahí hay elementos en los cuales, si se trabaja bien, Guillermo y Luis, podemos avanzar de manera adecuada para desarrollar, para ir sacando al país de la problemática de empleo que tiene en este momento. Voy a señalar, y cierro con esto, una cifra que es alarmante. En el año 2001, cuando mirábamos las cifras de empleo y sumamos nosotros la población económicamente activa que está desempleada, más la población económicamente activa que se llama subempleo invisible,
Y el subempleo visible, en el 2001, esa población sumaba más o menos el 28% en el 2001. En este momento suma el 60% de población con problemas de empleo, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Esa forma en que se ha deteriorado el mercado laboral en el país, creo que hay que revertirlo urgentemente si no queremos que esto se convierta en una caravana de 4 millones de habitantes, ¿no? Muy bien, gracias, Julio. Luis, si tiene algún agregado a los comentarios del licenciado Raudales, pero también un agregado de parte mía. ¿La baja en el precio del café tendrá un impacto el próximo año en el crecimiento económico? Mire, solo hay que verlo por el lado de quienes se dedican al cultivo del café. El cultivo del café lo tenemos diseminado en todo el territorio del país. Son alrededor de 130,000 familias, dicen, que viven de esta actividad económica, de manera que si tenemos una caída en el precio del café, porque esto hay factores que concurren y en este momento han concurrido en forma negativa. Sobreproducción de Brasil como el principal productor, Vietnam, y entonces obviamente que ahí tenemos un problema en los mercados internacionales con una caída del precio del café. También ha caído el precio de la palma africana y por eso también hemos tenido un descenso en el flujo de divisas por el lado de las exportaciones. Pero mire, bueno, solo en esto, si hay 130,000 familias que viven de esta actividad económica, que es la caficultura, entonces hay que entender que esto está provocando una desmejora en la condición económica de estas familias. Y si a eso le añadimos el problema de la precariedad del empleo en Honduras, que el problema es del desempleo visible e invisible, personas que incluso trabajan y sin tener ingresos. Entonces ahí tenemos un serio problema que está sencillamente pegando en los indicadores de pobreza que se reflejan en la sociedad hondureña. Y esto, pues, de alguna medida no es que lo vamos a atajar, que no se publique la cuestión o que se haya manejado con tintes políticos el fenómeno de una caravana, sino que esto está, el flujo migratorio va a ser incontenible porque no existen las condiciones reales en el país para que el hondureño mejore su condición de vida. Y eso lo determina sencillamente pues que exista inversión en el país para que se generen los empleos adecuados y que no se produzca este problema de la migración del hondureño. De manera pues que, y para que existan esas condiciones adecuadas, para que haya inversión, hay una cuestión multifactorial que lo determina. No solo es el tema de que existan recursos, porque yo veo las comparecencias, no, si hay 62,000 o 74,000 millones de exceso de liquidez en el sistema financiero. También el problema que cualquier inversión que se haga en Honduras siempre también tiene que ver con un tema de seguridad. Bueno, si ya tenemos el primero, cualquier emprendimiento. Porque si pensamos en generar empleo, ¿y dónde es que se generan los empleos? Se da en la pequeña empresa de 1 a 10 trabajadores. Entonces, digamos, en esta micro y pequeña empresa de 1 a 10 trabajadores, ¿dónde se hacen estos emprendimientos? No crea que solo se dan en las áreas donde existen en alguna medida un poco de seguridad, porque haya, digamos, es decir, interés de que la policía esté presente, y no, esto ocurre en cualquier barrio, y es decir, y al localizarse en ese barrio, porque yo le digo como docente, como profesor, nos enfrentamos con una realidad dramática, de que me dicen los alumnos, mire, licenciado, yo no voy a poder asistir a mi clase. En este periodo que acaba de concluir tuve el retiro de 2 alumnos y se tuvieron que irse de Tegucigalpa. ¿Por qué? En una colonia, y no lo voy a decir,
en una colonia, entonces ellos tenían una pulpería y entonces se resistió el papá de ella de decirle, mire, que le llegaron a cobrar la extorsión. ¿Y qué pasó? Bueno, pues te damos 3 días para que te vayas de acá. Entonces, ¿qué es? Ese es el emprendimiento que debemos estar viendo. Le hablo con la realidad. Que usted necesita, póngale en promedio de qué, con 200 a medio millón de lempiras hace un pequeño emprendimiento para generar un empleo de 5 o 6 personas. ¿Y qué pasa? Si al final lo hace en un barrio o en cualquier colonia y el primer cliente que va a tener ahí es el extorsionador, ¿cómo entonces estamos generando las condiciones para generar empleo en Honduras? ¿Y cómo creamos las condiciones para que estas personas o el hondureño pueda salir de la pobreza? Entonces ese es el tema, que no está solamente ligado, no, que hay recursos. Se emitió una ley emergente, digo ley emergente por eso, para generar empleo, que es para la micro y pequeña empresa, que hay alrededor de 2.000 millones y que van a tener hasta 3 años o más, ¿verdad? Que van a estar exonerados, que los trámites son rápidos para constituirlos, pero bueno, y hay seguridad para realmente en el país, para que estos negocios o esta actividad económica tengan alguna perspectiva de éxito. Entonces ahí nos confrontamos con esas realidades. En la economía la cuestión no solo está de hacer comparecencias de prensa y que ya están las condiciones para generar empleo, no, responden a realidades y en el plano de las realidades yo creo que nos hace falta mucho que avanzar. Muy bien, gracias licenciado Guifarro. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Venimos con las consideraciones finales del foro este día. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Ya estamos haciendo las conclusiones, pero yo quiero consultarle al licenciado Raudales. Tengo un tip aquí que establece que de los 5 países de la franja centroamericana, Honduras experimentará el mayor alza con 3.6%, seguido de El Salvador con 2.8%, Costa Rica con un 2.7% y Guatemala con un 2.6%. ¿Cómo define usted? Sí, bueno, yo lo decía al comienzo, Honduras va a tener un crecimiento por encima de la media centroamericana, salvo Panamá, que sigue teniendo crecimientos bastante fuertes. El resto de los países andan bastante mal. El otro país también que se puede llamar de la franja, como dijiste, es República Dominicana, que también tiene crecimientos relativamente elevados. El crecimiento, según la CEPAL, estuve viendo también ayer el informe, de la región va a ser de 3.3%. Honduras está por encima de ese promedio. Guatemala, El Salvador y Costa Rica, Nicaragua, que está más bien cayendo su economía, es el país que está, debido a su crisis política, experimentando fuertes descensos en la actividad económica. Están bastante mal, pero y creo que es importante resaltar ese 3.6%, repito. No es que haya que alzar las campanas, ¿verdad? Por eso. Honduras es el país más pobre de la región. Tiene un nivel de pobreza del 61% de las familias, de acuerdo a la última información del Instituto de Estadística. Y su nivel, como bien mencionaba Luis Guifarro, de pobreza extrema es escandalosamente elevado. Ningún país de Centroamérica tiene el nivel de pobreza extrema que tiene Honduras, 40%, 38%, 40%. Y esto hay que revertirlo, pero para revertirlo es necesario crecer durante por lo menos una década a una tasa del 6% promedio. Cosa que Honduras no ha logrado nunca en su historia. Mel dijo que durante su gobierno se creció. Sí, pero fueron 2 años del gobierno de Mel y 2 años del gobierno de Maduro, ¿verdad? Es decir, Honduras tuvo un ciclo de crecimiento relativamente fuerte entre el 2004 y el 2007. 2004, 2005, 2006 y 2007. Debido fundamentalmente a que dejó de pagar deuda externa y entonces
Esto benefició al fisco, ¿no? Cuando el fisco, cuando el gobierno da suficiente espacio al sector privado, entonces generan incentivos para que haya crecimiento. Y este crecimiento fue bastante bueno, arriba del 6%, esto es cierto, en esos 4 años, pero nunca ha pasado de ahí. Es decir, necesitamos un ciclo de por lo menos 10 años de crecimiento de este tipo, como lo hizo Perú, o lo está haciendo Perú en este momento, como lo hizo Chile en su momento allá, cuando retomó la democracia entre el 87 y el 96, ¿verdad? Chile creció en un 6% y entonces por eso es el país más desarrollado actualmente en Latinoamérica. Pero debemos de trabajar para que este asunto sea una realidad. Si no, Honduras nunca va a salir de sus problemas de pobreza. Sus palabras finales, licenciado Raudales. Bueno, un llamado siempre a la población para que mantengamos la ciudadanía activa. Creo que nada va a cambiar en Honduras si los ciudadanos no lo hacemos por nosotros mismos. Nadie va a hacer por Honduras, ni Donald Trump, ni los Estados Unidos, ni México van a hacer por Honduras lo que Honduras no puede hacer por sí misma, y esto solo se logra con ciudadanía activa. Así que el llamado es para que la gente se organice y trabaje y le exija a las autoridades de manera que haya una verdadera democracia y que la democracia fructifique para el crecimiento económico en el país. Muy bien, muchas gracias, licenciado Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un hombre versado en materia económica y financiera en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, licenciado Luis Guifarro. Sus conclusiones y palabras finales, por favor. Bueno, mire, en general, las perspectivas del comportamiento de la economía para el 2019, como ya se había dicho, y con base en las publicaciones de organismos como Banco Mundial, la CEPAL y el mismo programa monetario del Banco Central de Honduras, nos indican que más o menos vamos a tener una situación del comportamiento de la economía en cifras relativamente similares para el 2018. Pero mire, hay algo que sí como ciudadanos nos preocupa, y es que todavía no caminamos en forma decidida y firme para resolver el problema político en Honduras. Y al no abocarnos a esa tarea de resolver este problema político, la economía también está muy relacionada con esto. Si no nos abocamos a esa seria tarea de resolver el problema político en el país, entonces no hay que tener muchas expectativas optimistas de que la economía mejore. Y por desgracia en este momento tenemos, lo que nos preocupa es que tenemos a una, pues más allá de que un 38, no, tenemos a una población que está sumida en la extrema pobreza. Y si no generamos las condiciones adecuadas para entonces mejorar la condición de vida de esos hondureños que viven en la extrema pobreza, pues no estamos construyendo un país para que el hondureño pueda vivir con dignidad. Esmerémonos entonces primero en buscar soluciones para primero entendernos en el plano de un diálogo que nos permita salir de este problema, esta encrucijada política en el país, porque hemos asistido al planteamiento de la OEA, donde ya recomienda cierta agenda que debe marcar el 2019 y que se aspiraría que la clase política se llegue a poner de acuerdo, porque si no, entonces no sentamos las bases para esperar un mejor comportamiento de la economía nacional. Muchas gracias, licenciado Luis Guifarro. Él es el presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Muy bien, hemos llegado al final de este foro. Yo solo quiero decir rápidamente, como lo dijo el licenciado Guifarro en su parte final, desde luego van a haber indicadores que nos favorecen o que nos van a desfavorecer, tanto interno como externamente. Así es la economía, así son los modelos económicos. Pero, sin embargo, si no se resuelve la crisis política, las expectativas para el próximo año pueden ser difíciles, porque ha dicho el licenciado Guifarro que lo político está bastante ligado con lo económico, porque se tratan de tomar decisiones y hay que buscarle una solución a esa crisis política. Demandamos entonces
de todos los partidos políticos, compromiso para resolver la crisis en los primeros días del mes de enero para que ya el país se encamine y hay una dinámica de crecimiento más favorable. Porque ahí tenemos el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua años atrás era el país con mayor estabilidad que había en la franja centroamericana. Hoy, por esa severa crisis, Nicaragua no crece, no avanza y se está quedando relegado. Entonces, tenemos el ejemplo ahí de un vecino. Tratemos de solventar la situación, la crisis hondureña en la política para que podamos crecer y caminar con tranquilidad durante el 2019. Y tenemos que ver con optimismo desde luego el 2019, pero también no podemos desconocer lo que ocurre en la política de nuestro país. Muy bien, agradecemos que hayan estado con nosotros, con permiso, y que estén bien.